Otra mentira, que el problema es que los pobres son los que contaminan. Pero existe esa tesis. Los pobres son los que tiran la basura. Los pobres son los que no cuidan. Los pobres son los que cortan el árbol, pues, y deforestan. Los pobres, o sea, hay una criminalización de la gente empobrecida y de que son los responsables de la contaminación ambiental y de los problemas ambientales. Porque además son muchos, ¿no? Entonces hay esta relación también. Hay un grave problema. Otro problema es que dicen que los problemas ambientales es porque no se ha puesto un precio a la naturaleza. Y solamente lo que tiene precio en dólar se cuida. Es una tesis muy importante entre los economistas ambientales. Tenemos que ponerle un precio al agua, si no nadie va a cuidar. O derechos de propiedad. O sea, se piensa que lo que está bajo derechos de propiedad privada y con precio se va a cuidar más que lo que está en manos de la comunidad y que le dan otro tipo de valores al agua, a los bosques, ¿no? Pero los economistas ambientales en general en el capitalismo se dice que todo se daña porque no tiene dueño, cuando sí tienen dueños, obviamente, o porque no se le ha puesto un precio. Esta es una mentalidad muy importante y por eso vienen todos los problemas ambientales. Otro problema, otra mentira, digamos, llamemos así, es que todo se soluciona con un cambio de tecnología. Porque el problema es que la tecnología no es lo suficiente moderna, o la tecnología, o los focos esos incandescentes, eso es lo que causa el problema, y si ponemos focos ahorradores se va a solucionar el problema. O sea, sí se solucionó el problema de las facturas de energía eléctrica porque es más barato, pero no va a solucionar todo el problema. O sea, no es exclusivamente tecnológico. La tecnología es importante, pero no es lo más importante. No, la tecnología es importante, pero no va a solucionar toda la tecnología, ¿ya? Y entonces, aquí les dejo, o sea, ¿por qué hay por qué ponen tanto énfasis en estas cosas que hemos visto, que son como que eso fuese el problema, la sobrepoblación, la tecnología, que no se le ha puesto precio, no sé qué. Pero nadie habla de que el grave problema es el sobreconsumo en los países del norte, la sobreproducción de manufacturas, los tratados de libre comercio, el transporte, los aviones que los europeos cogen y los gringos avión a cada rato, la actividad petrolera, la extracción de gas, los mecheros en la Amazonía. O sea, nadie dice eso, sino que se piensa que los problemas son esos otros que hemos visto ahorita. Entonces, ¿por qué nos quieren convencer de lo otro? O sea, aquí hay algo que uno tiene que pensar. Exactamente, para que los responsables queden en la impunidad. ¿Y quienes sintamos sentimiento de culpa? Yo, porque boté la basura, tiene toda la razón, no se debe botar basura. Pero yo me voy a sentir culpable porque me bañé más tiempo en la ducha y estoy desperdiciando el agua. O yo soy la responsable porque dejé mucho tiempo prendido y no cambié el foco con el ahorrador. O sea, nos quieren trasladar la responsabilidad a las personas, a los pobres, a los chinos, ¿no? Cuando la gran responsabilidad es de las empresas contaminantes, de las empresas petroleras, de las grandes agroindustrias, de las grandes plantaciones, de los agrocombustibles, de las que hacen agrocombustibles, o sea, de todo este modelo industrial, militar, etcétera, de las empresas grandes, la Texaco, todos esos nos quieren echar a nosotros la responsabilidad como que fuésemos nosotros, y nosotros ahora, los ciudadanos, están viendo cuál es la huella de carbono, si es que cogí mucho el carro, o las empresas mineras. Yo estuve una vez en un juicio en Azuay
y una empresa minera decía que se ha secado la laguna porque los campesinos han puesto el ganado. Y ellos son los que estaban chupando el agua. Entonces, todo esto es para que no hablemos de las verdaderas causas del cambio climático y por lo tanto, para que los pueblos no tomen en sus manos las soluciones reales. Cuando ustedes me invitaron para que yo venga a hablar de los impactos, ¿no es cierto? Esta fuera como la gran charla de... Pero verdaderamente, todo el mundo conoce cuáles son los impactos de la crisis climática. O sea, los saberes locales son muy importantes, ¿no? Los saberes locales, no solamente para el cambio climático, o sea, la medicina, por ejemplo. Los saberes locales, digamos, son fundamentales para saber cómo tratar las enfermedades, etcétera, ¿no? Eso no significa que no haya también que a veces acudir al médico, hay enfermedades que verdaderamente se necesitan medicinas o cosas que no, hay que combinar. El problema es cuando se impone un conocimiento sobre otro, ¿no? Lo mismo pasa con el calentamiento global y el cambio climático. Los saberes locales, o sea, desde hace décadas que la gente está diciendo, pero a mí ya no llueve como antes, o llueve a cada rato cuando le da la gana, así. Pero no se toman en cuenta, sino que, ¿qué esperan? Que científicos, así, ¿no? Estudien a la Tierra, estudien, calculen, cuenten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la crisis climática, en lugar de ser un tema cultural, un tema de decisión comunitaria, un tema que se aborde como organización, se transforma en un tema que tratan los científicos, que tratan en las cumbres. Allí se reúnen ministros, se reúnen expertos, como que la gente local no fuese experta. O sea, entonces hay que combinar, porque yo sí creo que también es importante saber qué parte del planeta se está calentando más. Y eso no podemos saber porque vivimos aquí, no sabemos lo que pasa en África. Entonces hay cierta información que los científicos dan y que son importantes. Pero no puede esto ser más valioso que lo de acá. Ni tampoco decir, no sé, yo solo de aquí a nivel local sabemos y solucionamos todo. No, hay que también un poco conocer, ¿no es cierto?, los resultados de las investigaciones, etc. De hecho, Naciones Unidas, ¿no?, en el año 1990, por ahí, conformó esto, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un panel de científicos, ¿ya?, que sacan de tanto en tanto informes, ¿ya? Entonces recién sacaron uno sobre los avances científicos que se han hecho en cuanto a los impactos, que ahora siempre cada informe dicen que los impactos van a ser peores que lo que se pensaba. O sea, los informes estos también son importantes, sobre todo los políticos, que ellos no oyen a la gente, sino que tienen asesores que leen los informes y les dicen las cosas. Entonces, es muy importante también entender que existe esto. El grave problema con estos científicos es que no hablan tampoco, o sea, sí dicen, el problema es la quema de combustibles fósiles, pero enseguida se van a soluciones que no enfrentan el problema de la quema de combustibles fósiles y están como avalando muchas soluciones equivocadas. Pero bueno, en cuanto a impactos, ellos tienen súper clarita la cosa y hacen muchos estudios de campo y me imagino que conversan con la gente y todo. Entonces esa es una. Y también hay científicos independientes, ¿no? No todos son científicos así alineados con los gobiernos ni las Naciones Unidas. Científicos independientes que también, así como los científicos independientes, que es la gente que vive en el campo y que sabe perfectamente cuáles son ¿no es cierto?, los campesinos, que contribuyen para entender cuáles son todos estos impactos.
Entonces, a ver, ¿quién me explica? ¿Quién me explica qué impacto es ese? El deshielo de los glaciares, ¿no es cierto? El agua de Cayambe seguramente viene de los glaciares del Cayambe. ¿Qué va a pasar cuando en 50 años no haya? Ese es uno de los impactos más graves del calentamiento global. La disponibilidad de agua dulce en las ciudades o para la agricultura. Hasta morir. Por eso no a la minería en zonas de páramo. Por eso a la minería no en zonas de cabeceras de los ríos. Porque la minería es absolutamente consumidora y destructora y contaminadora del agua. Pero bueno. No existe, es un cuento chino, como dicen. No existe. Pero Chile tiene graves problemas de agua. Y muchas ciudades, o sea, Chile, las minas están en desiertos. ¿Y de dónde traen el agua? Porque la minería necesita agua. De zonas lejanas en donde le están quitando el agua a otra gente. Entonces la minería es muy consumidora de agua. Por eso la minería no es una solución para el Ecuador. Otro grave problema, son muchos los problemas. Yo he escogido solamente algunos de impactos así más globales, ¿no? Esto es un coral, ¿ya? Los océanos. ¿Por qué está pasando esto? Porque no solo se está calentando, sino que el océano está cada vez más disuelto el CO2 en exceso. O sea, el agua del océano se está acidificando, porque el océano es muy importante en el equilibrio del ciclo del CO2, porque tiene algas, microplancton, tiene un montón de seres vivos que ayudan a tapar el CO2 y así todo. Pero hay tanto CO2 en la atmósfera en este momento, porque acuerdan que es que todo el que está saliendo del subsuelo, que los océanos no pueden ya más. Entonces se está acidificando el agua de los océanos en el mundo. ¿Y qué pasa con la acidificación? O sea, el ácido corroe, el ácido quita color, también como el cloro, ¿no es cierto? Entonces, los corales son seres vivos, no son plantas, son animales. Estos que son que viven en colonias, todos estos están muriendo por la acidez del océano. Y los corales es como los bosques tropicales en el mundo. Son como bosques tropicales submarinos, en donde la biodiversidad es altísima. Si se muere, se pierde toda la biodiversidad. ¿Y qué pasa si se pierde la biodiversidad de estos seres y de otros? Desaparecen los bancos de peces. Está disminuyendo la cantidad de peces que sirven para la alimentación humana en los océanos. Cada vez hay menos pesca. Aparte de que se suma la gran pesca industrial que acaba con todo lo que hay, ¿no? Pero además está pasando esto en los océanos. Es un impacto gravísimo por la sobrevivencia de millones de poblaciones que viven de la pesca, que comen peces básicamente como su principal dieta en proteínas y todo. Y esto es muy importante. Los impactos, así como son más graves con gente de países empobrecidos como los africanos, como zonas en donde ya hay conflictos bélicos, como en donde se cultiva y se depende del agua de los glaciares, etc. El impacto del cambio climático es particularmente fuerte sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque aumentan las enfermedades y las mujeres son las que se encargan del cuidado de los enfermos en casa, que es lo que pasó con la pandemia. La pandemia del coronavirus fue más dura sobre las mujeres, porque son ellas las que cuidan a los enfermos, las que educan a los niños en casa, etc. Porque son en muchos países las que abastecen de agua a los hogares, y cada vez van a tener que ir más lejos para conseguir agua.
o la leña, cada vez van a tener que ir más lejos porque ya los bosques se secan, etcétera, para traer leña, ¿no? Y son las mujeres las que se hacen cargo, por supuesto, de las personas mayores, de los niños, etcétera. Y una buena parte de la agricultura en el mundo, aquí quizás no tanto en Ecuador, pero en muchos países son las mujeres las que hacen la agricultura. Entonces, obviamente, su trabajo va a ser más duro, etcétera, etcétera. Pero además, cuando hay desastres, que ya vimos que no eran naturales, cuando hay desastres climáticos, por ejemplo, en muchos países las mujeres son iletradas. O sea, cuando hay analfabetismo, son las mujeres las que no saben leer y escribir. Y entonces los anuncios de que viene una inundación o de lo que quiera que sea se ponen en lugares públicos. Las mujeres no siempre acceden a lugares públicos, no saben leer. Entonces también van a ser afectadas para enfrentar los desastres de los climáticos. Pues las mujeres se ven absolutamente mermadas en el ejercicio de su propio derecho como mujer, en los lugares de refugio, en los campamentos, etc. Entonces las mujeres son, diría yo que a todos se van a afectar, por supuesto, pero las mujeres tienen sus afectaciones particulares y muy profundas, minan más. Entonces estos mecanismos que son derechos de emisiones, pero léase permisos para contaminar, les llaman bonos climáticos. Y se inventan todas las salvaguardas, ¿no? Pero esto va a ser con salvaguarda, respetando los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas. ¿Pero de qué le sirve al cambio climático? Nada. Empeora. ¿Por qué? Porque son puros negocios. No les interesa el cambio climático, pero nos hacen creer y nos venden la idea de que están luchando contra el cambio climático. Para todo esto tienen que medir. Miden los árboles, calculan cuánto carbono hay en las plantaciones, les tienen a la gente local midiendo, calculando. Y al Ecuador, lo que es bonito el Ecuador, no un mapa de colores, no. Esto es un mapa del carbono que tiene el Ecuador en su vegetación. Para poder hacer que el Ecuador venda. Ahora, esto es en Europa. ¿Qué está pasando ahora? Ya no es entre industrias solamente, sino entre países. Entonces, con lo que ustedes han de haber oído hablar del Acuerdo de París que se negoció en 1900, verán, las negociaciones sobre clima en el mundo, podría decir, pero qué raro, ¿no? 26 años, no más, de las COPs. Aquí, bueno, ya hubo una COP de cambio climático, la COP 1, y ahora va a ser la COP 26. O sea, uno podría decir, qué bestia, pero 26 años que toditos que se han pasado negociando como locos. O sea, negocian y negocian y se hablan y dicen que toman decisiones y no sé qué, no sé cuánto. Pero qué raro que todo empeora. ¿Por qué? Porque en las negociaciones del cambio climático se hacen chanchullos como estos. Entonces las cumbres de cambio climático, como la que va a haber ya mismo, ustedes ya han de ver en las medios de comunicación más o menos en noviembre, empieza a aparecer noticias de que se reúnen para negociar el clima, que tenemos poco tiempo, que salvar el planeta. No, son cumbres de negocios, de certificados de compensación. En el año de 2015, en París, se firma el Acuerdo de París. ¿Y qué permite el Acuerdo de París? Permite que ya no una empresa con otra empresa, sino que, por decir algo, no sé, Francia, ya. Francia dice que va a contaminar, porque Francia crece la economía, y entonces va a contaminar 100 toneladas, me invento las cifras porque no importa tanto, 100 toneladas de CO2 al año, millones al año. Ya. El Ecuador, que ya hizo sus cálculos de cuánto va a reducir de emisiones de CO2 hasta el 2030, y va a reducir
450 millones de toneladas, porque va a cambiar los focos ahorradores, porque va a cambiar las cocinas de gas y va a poner cocinas de inducción, porque en la Amazonía algunos mecheros de los 400 que hay va a utilizar para generación eléctrica en las plataformas petroleras, etc. Entonces, el Ecuador dice, en el escenario A, yo voy a reducir eso. Ese es mi plan. Pero es posible que yo llegue a contaminar 600 millones, porque nos va a ir de toneladas de CO2. Porque nos va a ir súper bien, porque tenemos hasta plata, vamos a hacer un montón de inversiones. Este gobierno está sacando petróleo, vieron que va a duplicar las emisiones de CO2, no sé qué, bueno. Pero, si ustedes, Francia, que necesita seguir contaminando, me da dinero, ya no voy a hacer 600 millones, sino voy a hacer 450. Entonces Francia le da al Ecuador para que deje de hacer algo que no es seguro que vaya a hacer. Es hipotéticamente, pero tienen que inventarse un escenario hipotético en el futuro para que el Ecuador le venda a Francia el equivalente a 150 millones de toneladas de CO2. O sea, Ecuador le va a vender a Francia permiso para contaminar de, digamos, esto. Pues Francia le da al Ecuador. ¿Se redujo las emisiones o no? No, porque el Ecuador le va a dar permisos para que Francia siga contaminando. Y el Ecuador va a seguir contaminando esto. Sino que para que haya esta diferencia tiene que inventarse un escenario futuro. Es como también con lo que vimos antes de las empresas. Hay casos reales, no me estoy inventando, son casos verdaderos. Una fábrica, casi al borde de la quiebra, sin plata. Dice que yo voy a invertir $1 millón para ampliar mi fábrica, ya está a la quiebra. Pero si es que otra fábrica me compra esos certificados de unas emisiones que supuestamente yo iba a contaminar, aún sin tener plata, entonces me da el dinero y yo le vendo unos certificados de contaminación en el futuro que supuestamente iba a ser, pero la otra fábrica coge eso y son permisos para contaminar. Entonces lo mismo pasa aquí, ahora va a ser con el Acuerdo de París entre Estados. Igual China puede decir, no, China, yo voy a crecer un montón, miles de millones de toneladas de CO2, deme plata, y si es que me da la plata, entonces yo ya reduzco unas supuestas emisiones que en teoría iba a haber. O sea, es la trampa más tramposa para el cambio climático y para los pueblos, por supuesto. Listo, vamos terminando. Otra cosa que se inventan es falsas red. ¿Se han oído hablar de red? ¿Conocen sociopáramo? Ya. Es parte de esta misma lógica. ¿Cuál es la lógica aquí? Un bosque o un páramo en el Ecuador o en el mundo tiene que mantenerse en pie. Les restringe el uso tradicional que los pueblos indígenas han dado a ese bosque. Además, dice que el cambio climático es por culpa de los campesinos, los indígenas que talan el bosque, ¿no? Entonces, esta es una imagen del Ministerio del Ambiente. Pero les vamos a dar dinero para que ya no usen el bosque, y con estos permisos de contaminación voy a seguir contaminando en el norte. Entonces, ¿cuáles son los problemas con red? Son varios. Les restan el uso tradicional del bosque,
la gente no sabe que los permisos de este carbono está siendo utilizado. Por ejemplo, aquí pasa, este pueblo indígena se está oponiendo a la actividad petrolera, luchando duro, duro, duro. Les ponen un proyecto de red. Este carbono que está en este bosque, como permiso en otra parte del mundo. O sea, ellos no saben que están contribuyendo a afectar a otros pueblos, porque están recibiendo permisos para contaminar. ¿Ya? Por supuesto, las empresas todo quieren parecer verde, ¿no? La Coca-Cola tiene estas publicidades, las tarjetas de crédito ahora son en plástico reciclable, ¿no? Entonces, el capitalismo verde, como se le conoce, nos hace creer que este es el problema, que las tarjetas de crédito son plástico y se bota y ya se contamina. O nos hacen creer que el problema es que, hay que plantar árboles y que con eso se soluciona el problema del calentamiento global. Y ahora, ya voy terminando, aparecen nuevas soluciones que se van a discutir ahora en Escocia, en Glasgow, en la próxima cumbre. Las mismas compensaciones de carbono, pero ahora le instrumentalizan a la naturaleza. Es decir, la naturaleza es la que nos va a salvar. Por eso son soluciones basadas en la naturaleza. O vamos a hacer emisiones netas cero. Entonces, ahorita la Shell, la empresa petrolera, dice que es emisiones de CO2 cero. ¿Cómo puede decir si es una empresa petrolera? ¿Por qué? Porque da dinero a comunidades o a gobiernos locales para que hagan plantaciones, para que hagan estos proyectos así medio chanchullos. Entonces ahí dicen yo ya soy emisiones netas cero. Cuando sigue sacando 5 millones de barriles diarios. O sea, es completamente loco que una empresa petrolera diga que no emite CO2. O sea, ¿cómo? Porque compensa en otras partes del planeta. Y aquí viene lo último de aquí del compañero que decía. Otras cosas que se inventan son la manipulación del clima. En vez de decir vamos a disminuir la cantidad de CO2, dejando de sacar petróleo, carbón, dejando de consumir tanto, produciendo tanto, vamos a, por ejemplo, utilizar árboles transgénicos que crecen y absorben más CO2. O vamos a hacer proyectos de geoingeniería, que son varios. Por ejemplo, reducir la cantidad de luz en la atmósfera. Entonces van a lanzar como unos espejitos, como moléculas como espejitos, que van a reflejar la luz del sol. Pero imagínense el impacto que puede tener en el planeta. O van a tirar hierro en los océanos para que las algas, para que se reproduzcan así por miles y absorban más CO2. Pero imagínense el impacto en los océanos. O van a poner en los desiertos plásticos negros, así miles de metros cuadrados de plásticos negros. También para que no haya, digamos, porque claro, el negro, el blanco irradia más, el negro absorbe más la luz. Por ejemplo, quieren simular erupciones volcánicas, porque las erupciones volcánicas bajan la temperatura de la Tierra, pues quieren hacer como erupciones así, digamos, provocadas. ¿Qué más quieren hacer? Quieren bombardear las nubes. Sí, ya se hace, pero eso lo van a hacer masivamente. O sea, digamos, no así de poquito a poquito, sino masivo. O van a hacer de aquí, el CCS. O sea, van a poner unas cosas gigantescas que absorben el CO2 de las fábricas. ¿Y qué hacen con ese gas? Le van a meter en el subsuelo, en las zonas en donde, por ejemplo, antes había petróleo, o al fondo de los océanos para que se congele ahí abajo. Pero esas tecnologías están todavía, o sea, son peligrosísimas.
peligrosísimas. Entonces, es tal el delirio que tienen para no disminuir el consumo de petróleo, de gas, de carbón, de seguir produciendo así, consumiendo, y las empresas cada vez más ricas, ¿no? Las corporaciones, si uno ve ahora, qué ricos son los ricos. Mira, o sea, uno ni se imagina cuánta plata tiene. Entonces, en vez de hacer un cambio en el modelo, ¿no? Se inventan las compensaciones y las verdaderas soluciones, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la agricultura campesina, también la agricultura familiar, menos comercio global, garantizar los derechos a la tierra, al agua de los campesinos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza, por supuesto, dejar el petróleo en el subsuelo, la lucha en las calles, ¿no? Para oponerse a la ampliación de la frontera petrolera, minera, la campaña en contra de la minería, ¿no? Como la que hicieron en Cuenca para defender los páramos, y por supuesto volver a pensar en propuestas como las que habían de Elías Uní, de dejar el petróleo en el subsuelo, ¿no? Pero que va ahora con este gobierno está tenaz. Gracias. Bueno.